Hola, hola, muy buenas tardes en este sabadito. Estamos aquí desde México, Jalapa, Veracruz, transmitiendo una nueva entrevista este sábado, como ya es tradición. Hoy estoy muy feliz, muy contento porque pues tengo de invitado a uno de mis mejores amigos ya desde hace mucho tiempo, un gran profesional, un psicólogo de tiempo completo que, bueno, tiene algo muy importante que transmitirnos. Es un tema bastante interesante para este tema de empresas, de equipos de trabajo, pero también desde la clínica. ¿Por qué? Porque, bueno, el tema es el liderazgo desde un enfoque psicodinámico, este fenómeno indispensable para cualquier equipo, para cualquier organización, ¿no? Humana que requiere lograr un objetivo, pues si no hay liderazgo, difícilmente van a poder hacer cualquier cosa. Entonces, pues es muy importante pues plantearnos en esta nueva realidad también que nos estamos enfrentando, cómo se vive, cómo puede la psicología poner su granito de arena para que pues nosotros podamos desarrollar y ejercer un mejor liderazgo, cómo podemos compartirlo, cómo podemos, quizá no seamos el líder oficial, pero sí podemos cimentar bases para que este fenómeno se desarrolle y finalmente logramos los objetivos que nos tenemos planteados. Entonces, bueno, para ello tenemos les insisto, un invitado muy especial, el psicólogo Martín Agreda. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenas, Eduardo. Pues aquí encantado de estar contigo. Y pues nada, agradecerte un poco la invitación y vamos a hablar de algunas cosillas que yo espero que sean interesantes para todos. Perfecto, muy bien. Pues como les platicaba, el doctor Martín Agreda, pues ya es un neuropsicólogo clínico desde hace varios años. Se perdió la comunicación. Si es que se ha perdido. Bueno, bueno. Ok, parece que ya regresamos. Ya Híjole, regresamos. ya regresamos, sí.
pues tema de conexión, la verdad desconozco a qué se deba, pero bueno, ya estamos de vuelta, Bueno, para que se esperamos. dé cuenta la gente que estamos en vivo. ¿Cómo, cómo? Para que se dé cuenta la gente que estamos en vivo, ¿no? Ah, exacto, sí, sí, sí. Oye, sí nos quedó muy bien, ¿eh? Como lo ensayamos. Ok, bueno, les platicaba acerca de mi querido Martín. Él, el doctor, pues ya tiene una formación en psicología general sanitaria por bueno, un máster. Tienes, según yo tengo entendido, 3 másters en la Universidad de Salamanca, Sí, y uno en la Universidad Nacional a Distancia de España, si no me equivoco. sí, la noche. Sí, perfecto. Entonces, también con doctorado en neuropsicología clínica por la cum laude y, bueno, la licenciatura aquí en México, ¿no? Entonces, experiencia profesional, pues, tanto ha trabajado en centros de rehabilitación psicosocial allá en España como en la unidad de neuropsicología clínica en el Hospital Provincial Rodríguez Chamorro de Zamora, en el área de innovación terapéutica y apoyo comunitario a pacientes con EMG-IP del Centro Ibérico de Investigación en Psicociencias. Además, en el área de innovación terapéutica y apoyo comunitario, el Centro Ibérico de Investigaciones en Psicociencias. Y bueno, ahí como neuropsicólogo clínico. Entonces, bueno, esto es un poquito una probadita de toda la inquietud, la curiosidad que ha caracterizado la carrera profesional de este colega. Entonces, bueno, ya para que sepan un poquito más ese aspecto profesional. No sé si haya algo ahí que te gustaría agregar o puntualizar. Sí, no, bueno, más allá de de los títulos, de los títulos nobiliarios de la titulitis, pues ver que ahí existe también un interés genuino, sobre todo por la parte no solo clínica, sino también organizativa, a mí, o de organizaciones más administrativa. A mí de inicio, pues con una base de psicólogo, aunque después fue de neuropsicólogo, sí que se me hacía importante la parte que existe entre esas dos vías, así como en la clínica existen esas dos vertientes también, ¿no? La parte más psicoanalítica, la parte más de clínica específica, ¿no? Y la parte más neuropsicológica que tiene que ver con lo cognitivo-conductual. Entonces yo siempre, o al menos una convicción mía, Eduardo, ha sido tratar de generar pues un vínculo entre esas dos, aunque la nosología o la parte fundamental dentro de esta ciencia pues sean un poco apartadas. A mí me interesan Sí, ambas. Entonces, ahora mismo, la parte más importante o de la que vamos a hablar hoy, todavía dista más, ¿no? Todavía está más distante, que es la parte organizacional y cómo se fundamenta ese, por ejemplo, un líder desde el punto de vista en el que lo vamos a ver, que es muy pequeñín, a la parte, si no clínica, al menos de cómo se da, que sí tenemos que tocar algo de la claro. parte desde el punto de vista psicodinámico, ¿no? Perfecto, sí, pues esto te digo, es bastante interesante que lo podamos compartir ahorita, ¿no? Entonces, antes de pasar a ese tema, me gustaría hacerte un poquito de preguntas personales, si estás de Sí, acuerdo, sí, sí, para sí. que conozcan un poquito, pues, más allá del profesional, del experto en el tema, pues, qué lo caracteriza, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es la ciudad favorita que has visitado, o sea, la que más te ha gustado. Uf, es una pregunta complicada y me voy a curar en salud para no decir en la que vivo y de la que soy, ninguna de esas dos. Ah, ok, ok. ¿Eh? Voy a decir, a Acuerdo. ver, ciudad puede ser ciudad o pueblo, ¿no? Sí, Pues te voy a decir Huatulco, fíjate. Huatulco, México. ¿y por qué será? Bueno, sé, yo creo que Huatulco es un sitio pues paradisíaco, ¿no? Cualquiera que conozca las playas mexicanas se podrá dar cuenta de ello. Ok, Huatulco, pues bien, bien, fue neutro, Oye, fue bien jugado ahí. Otra pregunta, ¿tienes mascotas? no, ¿No? mi ello solamente, pero así físicas, no. Ah, ok, pero no, de mascotas de momento no. Nada, nada, Ok, no. gusto culposo, música, Gusto culposo, pero ¿a qué nivel? Musical, de comida, sí, el que sea. musical, musical, musical. Musical. Yo creo que en algún momento, yo creo que en algún momento me gustaron algunos grupos pop, ¿no?
pero tal vez aquí no sacaría ninguno, pero sí, sí alguna canción ahí medio popera, que, que un gusto culpable, ¿no? No sé, como rock pop, tal vez vamos a decir. Ok. ¿Quieres que podamos ser un poquito más específicos? Bueno, me gustaba Panda, por ejemplo. Ah, ok, ok, bueno, sí es un gusto culposo, a mi parecer, ¿no? Digo, Muy hay culposo, ¿eh? Muy culposo, sí. No sé Ok, por qué. bueno, pues parece que ya no se logró el reencuentro, lamentablemente, ¿no? Oh, sí, no tengo ni idea. Por ahí estaban saliendo la nota de que iban a regresar. Sí, 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 vas a sí. ir a verlo, ¿no? No, 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 no lo haría, definitivamente. No, gracias. No en esta vida. Oye, otra pregunta, Sí. ¿qué será? Ya, ¿platillo favorito? ¿O qué prefieres, gastronomía española o mexicana? ¿Qué prefiero, gastronomía española o mexicana? Y me pones en un entredicho muy serio, ¿eh? Sí, sí, Y perdón. además, fíjate que iba enfilada ahí la pregunta anterior, no la del rock, sino la anterior, la de las ciudades, iba enfilada. Gastronomía, uff, no sé decir, ¿eh? Mira, por mi supervivencia voy a decir española, Ok, bien. Pues por sí, mi supervivencia, básicamente, porque es donde ok, vivo y no ven a aquí a venir a atacarme. muy bien. Platillo español favorito, ¿cuál es? Buah, hay varios, pero yo te podría decir, por ejemplo, un cocido maragato. Ok, disculpa mi ignorancia, ¿en qué consiste? El cocido maragato es una especie de estofado de carne que se come con garbanzos y un poco de lo que aquí llaman berza, que es col, Ah, como hervida. Y entonces ya volviendo un poco así en la historia, resulta que primero se comían la carne y luego lo que supone que serían los entrantes por aquello de la guerra civil, para que pues, si los agarraba ujú, el contrario, pues fueran al menos con la proteína comida, ¿no? Pero es órale. muy rico. Y por aquí, en la zona en la que yo estoy, la verdad Ujú, es que está bastante bien. Es la zona de las zonas más importantes, pues no solo de comida, sino del platillo en específico que te cuento. Y es como sí, es un estofado de carne, como si ujú, estuviera hervida. ¿Sabes a qué se parece mucho? Yo le encuentro mucha semejanza como a la barbacoa. Pero bueno, pues no se hace ni en hoyo ni nada. Es como ujú. más, tiene una semejanza a ello en que parece como que está hervida, más Ah, que al horno. ajá, claro que Y sí, todo el es condimento. es un platillo fuerte, ¿eh? Hay que comerlo temprano porque pues, lleva chorizo, es carne de cerdo, ¿no? Entonces, sí, Ok, sí, ¿no? Lleva lo que ellos llaman panceta, que es una especie de tocino así enorme y gordo, que bueno, a ver, es rico, pero se puede comer una vez de vez en cuando para ujú, no causar daños a la salud. ok, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Ah, ¿salí bien librado sí, no? Pues habrá De que las preguntarle preguntas. a tus amistades españolas. Yo creo que sí, yo No desconozco. digo de las preguntas tuyas. Bien, yo digo que bien, ¿no? Vale, muy bien, estupendo. Bien, pues creo que le dejamos hasta ahí para ya ir entrando en tema. Ya aprendimos un poquito de gastronomía incluso. Entonces, bueno, la pregunta obligada que va muy enfocada con este tema que mencionas o con esta idea es referente a cómo se puede revisar un fenómeno social, como es el liderazgo, desde una corriente específica de la psicología, que en este caso, pues tú te abocaste en el enfoque psicodinámico, ¿no? O sea, eso es algo que a Ujú. mí, teórica, metodológicamente, me resulta muy interesante, ¿no? Entonces, Sí, sí. ¿cómo se hace ahí el match? No es fácil porque, a ver, la idea es muy buena, pero se tiene que fundamentar bibliográficamente muy bien. Ujú, Entonces, eh, bueno, yo antes de empezar, me gustaría lo primero agradecer y por permitirme estar aquí contigo y hablar de estos temas, pues no, que resultan tan atractivos en nuestros tiempos y por supuesto que para las personas que quieran dar un enfoque distinto es muy enriquecedor y dentro del emprendimiento diario, que es a lo que se dedica, bueno, Tripalia. Entonces, dado eso, a mí me gustaría agradecer a Tripalia, eh, a la página inconscientemente.com, que es un conjunto de psicólogos que están haciendo cosas interesantes, al cual yo, pues digamos que lidereo un poco. ujú, Y luego a una página que nada más nos contactó, es gente que está haciendo cosas interesantes,
que se llama Memes Psicoanalíticos, que están en Facebook, ¿no? Ok. Cosas buenas, nos ayudaron con la promoción y la difusión de este encuentro también, aparte de tus fuentes. Y entonces, bueno, un poco agradecer esa parte. Lo primero también, o lo segundo que quisiera comentar es que me gustaría que fuese más dinámico y que si alguien hace alguna pregunta o si tú miras ahí en el Facebook que exista alguna pregunta que se pueda hacer, pues se puede hacer sin problemas, incluso interrumpiéndome, que yo prefiero que se me interrumpa a estar hablando aquí un poco tal y que esto se vuelva, pues eso, un poco, porque es verdad que si bien vamos a hablar de liderazgo, es dejar a los términos claros y es que va a haber otros que es verdad que vamos a tener que tener cierta formación, ¿no? Por ejemplo, yo esperaría que alguno de los espectadores pues, tuviera algún conocimiento de al menos de psicología básica, psicodinámica y de términos específicos, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más claro posible. Vamos a tocar a Lacan. General, ¿no? Claro, vamos a tocar a Lacan, lo cual no va a ser nada sencillo. Y claro, solo tenemos de 45 minutos. y solo tenemos 45 minutos y no nos vamos aquí a echar el seminario 3 de la psicosis, así que vamos a entrar en ello, ¿no? Entonces decía que hay que ir de lo general a lo particular y luego hacer una composición dentro de las disciplinas que nos traen aquí a hablar de ello. A manera de resumen, definiremos inicialmente al líder desde el punto de vista más básico, los tipos de liderazgo. Luego seguiremos con los estilos de ejercer ese liderazgo. Okay, muy bien. Y luego niveles de liderazgo, que son otras cosas. Vamos a darle una pasadita muy rápida, voy a tratar de ser lo más dinámico posible, porque es verdad que esos, aunque son cosas que podríamos saberlas, hay que recordarlas, ¿no? Que son muy específicas. Y luego pasaremos directamente a lo que se encuentra en la teoría psicodinámica respecto a la construcción de un tipo de líder específico. Yo planteo, o en esta idea, yo planteo que se genera el líder empresarial, vamos a llamarlo así, hombre o mujer, aunque normalmente me referiré al niño, ¿no? O al infante, me refiero a hombre o mujer, y delimitaremos ese campo de acción dentro del líder empresarial. Esto evidentemente no es una idea mía, sino es un estudio bibliográfico que yo he hecho pues, durante años, ya llevo casi 10 años haciendo cierto énfasis en esta parte. ¿No? Hablaremos de la familia, hablaremos de la función paterna y del complejo de Edipo. Por ejemplo, en el complejo de Edipo no me voy a detener mucho porque doy más o menos idea de que las personas que nos ven pues tienen cierta idea de lo que significa esto, aunque es verdad que bajo la lectura de Lacan, él lo hace ya de manera muy fundamentada en pasos, ¿no? Normalmente van a ser teorías postfreudianas, que es de lo más enriquecedor para que sea aplicable, y lo que propongo y decía es de base fundamental es una constitución de un tipo de líder, es decir, remitir a ubicar el liderazgo como intrínseco, como dentro de un paso entre la triangulación edípica en el momento de la identificación con la figura paterna, que no es lo mismo decir, es lo mismo a lo que me voy a referir como padre, figura paterna e imago paterna. Esos tres conceptos vamos a unificarlos, aunque no sean exactamente lo mismo en el código coloquial, en nuestra... La terminología, digamos, ya más científica. Exacto, más coloquial. Es, digamos, si no científica, más clínica dentro del ámbito psicodinámico, ¿no? Hay que decir que existen pocas investigaciones formales al respecto. Con aparente lejanía nosológica, esto está clarísimo. O sea, estamos hablando de una parte de la psicología administrativa y una parte que remite a una partecita muy específica del enfoque psicodinámico. Entonces, sí que es difícil hacer un encuentro, pero vamos a intentar. Hay que hacer mucho hincapié, como decía, que esta propuesta se acopia a partir de análisis bibliográficos experimentales y que la recogida está en una investigación y puesta en marcha de un programa vivencial que desarrollé a partir de una maestría en la Universidad de Salamanca con el doctor Francisco Javier de Santiago en el año 2011. Entonces, para que nos hagamos una idea, no es un constructo, evidentemente no es un constructo nuevo y tampoco es un constructo que nos hayamos sacado de la manga de manera directa. O sea, es algo que hemos investigado y hemos visto y, bueno, parece interesante. Como digo, hay pocas investigaciones, pero bueno. Pero las hay. Sí, lo primero sería, pues, tener en cuenta esto, ¿no? Porque es verdad que
sin este tipo de fundamentos, podemos estar aquí hablando y en realidad no podremos llegar a nada si no es que se conciben directamente dentro de este marco teórico, que eso es importantísimo, y luego cómo se llega a ello, ¿no? Que te digo que es más o menos pues por ahí del año 2011. Entonces vamos, yo no sé si vamos al lío, ¿no? Ya vamos directamente a ello. Yo creo que sí, pues a mí se me ocurre que tratemos de hacerlo más didáctico Sí. posible, digo, porque sí, meterse como a Lacan de por sí ya es un tema bastante complejo, quizá muchas personas pues no están tan relacionadas con esta cuestión que existe en la psicología, o sea, digamos, la mayoría de la población dice, voy al psicólogo, y creen que todos hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, Claro, claro. como que es importante de inicio marcar esta cuestión de psicodinamia, es una corriente, digamos, con muchas bases del psicoanálisis, que es la que hizo Freud, este personaje que también todo el mundo dice psicología e inmediatamente remite a Freud. Entonces, también hay otros psicólogos y hay un montón de teorías, de corrientes, de formas de tratar los padecimientos, los fenómenos humanos, emocionales, mentales, etcétera. Pero particularmente, como dices, pues sí, la psicodinamia es un enfoque pues muy pues basado en que en el inconsciente, no sé cuáles fueron las pautas. Bueno, mencionas esto del padre, ¿no? Entonces, sí, en la psicodinamia pues, la figura de los padres son indispensables, porque pues son quienes nos educan, nos forman nuestros primeros vínculos con el mundo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Yo empezaría por las definiciones. Yo ahora mismo, te digo, no me metería tanto, vamos a acercarnos poco a poco. Va a haber un momento en que entremos ya en el lío, claro. De hecho, para darles un poco de respiro a nuestros espectadores, pues yo lo que haría es acercarnos poco a poco. Mira, la palabra líder encuentra su origen, o sea, definida en la partícula lid, que proviene del latín listis, nominativo y genitivo latinos, respectivamente. El significado es de disputa, querella o proceso. Entonces quiere decir que el líder es alguien no con una postura pasiva frente a la realidad, sino como alguien que se echa hacia adelante, ¿no? Hombre, pierde obviamente el sentido de querella, pero sí de echar para adelante más o menos en el sentido estricto, la reyerta, pero sin ser violento, ¿no? El tron, como decimos en México. Exactamente. Y querer cambiar su entorno. Se tiene ideado al ser humano un conjunto de personas que interactúan entre sí y esa socialización de estos grupos convierte una forma de subsistencia con un fin a seguir, ¿no? El líder es donde entra ahí. Ahí es donde el líder coge este grupo y dice, muy bien, vamos a seguir ese ideal, pues vámonos. Dentro del ámbito específicamente administrativo, ya que hicimos una definición más o menos general, Chiavenato en el 2009 indica que el liderazgo es una influencia interpersonal, ¿no? Hablando del ámbito administrativo. Es una influencia interpersonal en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos, ¿no? Quiere decir que él lo define todavía más, pero ya en una parte más administrativa, ¿no? Por ejemplo, Warren y Bort en 1985 nos dicen que el liderazgo se ve como una diligencia directiva en las organizaciones, donde esta función es realizada habitualmente por dirigentes que tienen intereses de influir con con sus allegados, con un impulso, un crecimiento social, político, y que es importante que luego entreguen el poder de manera paulatina, que no se eternicen ahí. O sea, un líder también tiene que saber cuándo retirarse, ¿no? Esto, por ejemplo, ya desde 1985, que fíjate que se escucha cerca, pero no es así. No, pues no. Yo no nacía, bueno, tenía 2 añitos. Sí, hombre, sí. En cuanto a las categorías de liderazgo, hay varias, vamos a definirlas muy rápido. Estos varían según los deberes que el líder desempeña solo, las responsabilidades y sus compromisos. O sea, las responsabilidades que tiene él, las actividades que desempeña él solo y luego el compromiso que tiene, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, al líder carismático, muy cercano a lo que se llama la teoría del gran hombre, donde poseen personalidades muy poderosas y la cualidad distintiva es la relación emocional que los líderes ejercen y que entablan con sus seguidores, ¿no? Un ejemplo muy claro, varios ejemplos muy claros, pues gente como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
Steve Jobs, gente que creó de la nada esa relación con parte de los que lo seguían, pero a partir de un liderazgo muy, muy, muy claro que es el emocional, ¿no? Ok, sí, sí, Este sí. es el líder carismático. De ahí seguiría el líder situacional. Y en este grupo se engloban todas aquellas personas o líderes que se centran en las circunstancias y en el contexto del liderazgo. Tiene que ver más con líderes históricos, por ejemplo. Alguien que tuvo que caer ahí, pues porque le tocó estar, y te puedo hablar desde dictadores hasta revolucionarios y pasando por personas que tuvieron que estar ahí, no el líder situacional. Y luego el líder relacional, ¿no? Este modo de entender el liderazgo es a partir de combinar las teorías del rasgo con modelos circunstanciales y centrar la atención en la interacción de líderes y seguidores. Es la categoría más involucrada del líder respecto a sus seguidores. Digamos que aquí se definiría, no hay un líder, por ejemplo, famoso muy específico, pero imagínate, por ejemplo, alguien que dirige una banda de rock que se involucra demasiado con sus seguidores y que casi se difumina dentro de ese grupo, ¿no? Ujú. Es un líder relacional. Vamos, estos obviamente son definiciones que nos remiten a cosas muy específicas, ¿eh? Podríamos hacer tratados enteros de esto, ¿no? Sí, no, modelos de liderazgo, pues también hay, Muchísimo. hay hasta para aventar, ¿no? Ahí hablamos de lo que serían las categorías de liderazgo y unas que tomamos como base. Luego los estilos de liderazgo, hay varios, ¿no? Que son las formas más importantes de la descripción que podría tener cada uno de esos líderes de los que estamos hablando respecto a su forma de tratar a los subordinados, ¿no? Y entonces el líder autócrata está, que su palabra no lo dice, participativo, y el líder de rienda suelta, que también se le llama. A grandes rasgos, estos, en base a la forma en la que liderean, vamos a decirlo así, es cómo utilizan la autoridad que tienen de mayor a menor medida, según los he dicho, ¿no? El autócrata mucho mayor, el participativo otra y el de rienda suelta mucho menos, ¿no? Creo que se entiende, eso es Sí. bastante simple. Y luego al final, o bueno, siguiendo esta línea, vamos a hablar de los niveles, o estamos hablando de los niveles de liderazgo ahora, ¿no? Entonces, hablamos de cómo se desempeñan las categorías de liderazgo, cómo están los estilos y ahora los niveles, ¿no? Ujú. Dependiendo de cuáles sean las motivaciones que entren en juego, se pueden distinguir esencialmente, aunque hay más, insisto, tres tipos de niveles de liderazgo, derivados de lo del modelo relacional, que es un modelo muy famoso, ¿no? El liderazgo transaccional, que es definido por una relación de influencia de tipo económico, Ujú. y es, por ejemplo, en el ámbito administrativo es la más común, ¿no? En esta relación, el colaborador interactúa con el líder únicamente por una motivación extrínseca. Es decir, hay Dinero. una vinculación, exactamente, hay una vinculación en el líder y el colaborador debido a un interés, que es el trabajo y el dinero, ¿no? El trabajo que recibo por ese, perdón, el dinero que recibo por ese trabajo. El líder transformado es el líder que se define con una relación de influencia de trabajo, pero que el colaborador interactúa por una motivación extrínseca, pero también intrínseca. Y la vinculación entre el líder y el colaborador sería de carácter psicológico. A veces hay necesidades dentro de estos grupos en donde hay relaciones psicológicas que también ayudan a que se den, pero yo recibo un pago por ello, ¿no? Ujú. También yo recibo una relación monetaria, ¿no? Hay una relación monetaria, pero hay una parte psicológica que me lleva a hacer lo que estoy haciendo de mejor manera. Una forma de verlo es en las mismas empresas, pero con gente muy motivada, por ejemplo, ¿no? Con gente realmente, de esa gente que se pone la camiseta y que por muy poco dinero que le paguen, ellos siguen directamente a donde vaya esa persona. Claro. Digamos que el pago es más como emocional, ¿no? En ese sentido, o sea, Sí, 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 además la retribución para ellos es más emocional. sí, Es se más puede hacer el emocional. reconocimiento después. El líder, por ejemplo, normalmente es muy carismático. Es un tipo de líder que abraza, ¿no? Que reconforta, que El que trae a su... todos queremos, ¿no? Sí y no, porque luego este tipo de líder o este tipo de liderazgo transformado puede llegar a mandarte a hacer cosas que tú no quieres, y por esa relación que existe psicológica, Ah, ok, tienes sí. que hacerla por el grupo, ¿no? Ujú. Imagínate que si no lo haces te miran mal. Entonces Claro. ahí hay una cosa muy interesante, ¿no? Ujú. Y luego el liderazgo trascendente es el liderazgo definido por una relación de influencia, de contribución,
En esta relación, el colaborador interactúa con el líder por motivación extrínseca, intrínseca y además que perdura en el tiempo, trascendental, ¿no? La vinculación entre el líder y el colaborador sería de carácter ético y al introducirse la dimensión de servicio en el tiempo. Es decir, que aquí como que vamos subiendo de nivel y encima luego todavía lleva la parte de la trascendencia, que es que se eterniza en el poder y se eterniza en ese servicio llevado a cabo, ¿no? Ese sería definido, al menos dentro de nuestro marco, como el liderazgo trascendente, aquí de manera muy somera. Hasta Okay. aquí, digamos, este esbozo es la parte más técnica a manera de resumen en cuanto al fundamento del liderazgo propiamente dicho, ¿no? Yo creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? Es como un tema más o menos fácil, ¿no? Hemos visto el liderazgo así en un esbozo más o menos rápido y vamos a pasar más o menos ya a la parte donde entra la parte más psicológica, ¿no? Vamos a entrar a la parte más psicológica. Ok, venga, venga. Hasta aquí, el espectador perspicaz se dará cuenta que la presente exposición o la presente charla se toma en cuenta al líder no como una figura convencional de culto dogmático. Esto es muy importante. No me interesa que veamos al líder porque se le respeta, porque se le puso ahí, ¿no? Sino como la representación que se desarrolla dentro de una organización entre marcos éticos y no como el fruto universal del sometimiento dado por añadidura dentro de una sociedad como la que hoy día vivimos. Es decir, el fundamento o la base de la que yo estoy hablando aquí, por ejemplo, es que el líder que está ahí es porque se lo merece o porque ha llegado ahí a partir de méritos propios. Ok. Ese es el fundamento que yo tengo. Luego, si el líder que está ahí está puesto porque se le designó, Uh-huh. mira, yo digo que él va ahí, entonces esto se ve trastocado. Por supuesto, no se pretende tomar el pensamiento de la estructura socioeconómica como base principal, sino la concepción y los atributos psicodinámicos introyectados como herramienta del líder. Es decir, yo no voy tampoco, mi objetivo aquí es darle un sentido socioeconómico. Vamos a hablar a modo de guía dentro de una organización, pero mi objetivo es cómo es que se logra un individuo, cómo es que logra un individuo a ser líder y qué necesitaría de manera psicodinámica para que esto fuera así, ¿no? Ok, ok. El líder, como cualquier persona, es expresa de múltiples defectos, virtudes, donde reconocer y analizar los valores de su vida pasada que pudieron influir para que esta edificación de su personalidad tuviera esa condición, es necesario mirar atrás y constituir un regente colectivo a partir de esas necesidades que él fue recurriendo en la infancia, ¿no? La vida de un líder está plagada de introyecciones por sus figuras objetales primarias, que de una u otra manera siguen vigentes de manera sublimada. Esto es muy simple. Yo, si soy líder, quiere decir que de pequeño tuve ciertas introyecciones, que luego ya hablaremos de cuáles, Uh-huh. que a partir de las figuras objetales o mis figuras de amor principales, se me dieron de tal manera que puedo relacionarlas después para ser un mejor líder o para llegar a ser líder, porque es verdad que no todo el mundo puede serlo, ¿no? Uh-huh. Pareciera que estas introyecciones presentan la oportunidad de desencadenar de manera espontánea, más no casual, formas de liderazgo en donde la familia y específicamente lo que llamaremos función paterna debiera estar involucrada en la construcción de esta personalidad. Tengo que hacer otro paréntesis aquí y es que en realidad la función paterna de la que yo hablo, o voy a hablar a bien del padre de la función paterna, quiero dejar bien claro que no me refiero solo al padre, como figura masculina. Una función paterna la puede hacer una madre, un abuelo, incluso, y esto en los Un anales de hermano, una. un hermano e incluso hasta una mascota bien fijada dentro de esas, de verdad, ¿eh? O sea, pueden existir muchas personas que ejerzan esa figura paterna, aunque una de ellas normalmente es principal. Normalmente, pues eso, un tío, un abuelo, un hermano, pero es que puede ser incluso la madre. Y sin el incluso, normalmente las madres solteras, por ejemplo, resultan ser mejores padres que parejas que tienen en cuanto a la función paterna, ¿no? Me refiero a la Uh-huh. función. Y dentro de esto se plantea de esa manera, aunque yo me referiré, pues de normal, a la función, porque dentro de la literatura psicoanalítica se define como tal, ¿no? Hoy día se sabe, o al menos se perfila, a que esto no necesariamente tiene que hablar del padre, aunque lo normal es que sea así, o Freud lo planteó de Pues esa manera, ¿no? sí, ya ahora es un poquito complicado, ¿no? Con
con los nuevos enfoques Ni culturales. siquiera también existían esos enfoques, lo que pasa es que no nos atrevíamos a descubrirlos, ¿no? Que eso es otra cosa. Ujú, Pero si te fijas, pues la madre luchona siempre estaba ahí, siempre. claro. Y a partir de esa relación objetal primaria, una madre es imposible que abandone a sus hijos, lo cual un hombre varón, hablo masculino, sin función, sí puede hacerlo y decir, ¿no? Ujú. Pero bueno, hablemos de función paterna. Entonces Venga, venga. se plantea pues una retrospección del introyecto al infante por parte del padre de la función paterna en cuanto a sus dotes y representaciones psicodinámicas que posteriormente se convertirán en habilidades funcionales para el liderazgo, esto está claro. Esta parte se presupone dentro, o hemos visto dentro de la literatura que esto se presupone dentro del proceso del complejo de Edipo, específicamente dentro de la figura, de la identificación con la figura paterna o materna, según sea chico o chica, la cual muestra de manera esencial la exacerbación sublimada de dicha función de la función paterna. Esto es imposible sin el establecimiento del vínculo primario y, por supuesto, de la familia. Entonces, por eso, a partir de lo del complejo de Edipo, nosotros vamos a hablar, yo hablo de mi tutor y de mí, de lo que es la función paterna, ¿no? En ese momento. Entonces, Lacan decía, cuidado, que la familia, la, la familia es representada como que es representada dentro de lo fundante. Él hablaba y hacía un juego de palabras entre fundamental y fundante, y entonces a veces utilizaba incluso neologismos. Fundante como que está derretido dentro de la persona, estás inmerso dentro de ella, Okay. donde el sujeto genera el lazo inconsciente, siempre dado por su misma historia. La familia resulta ser un lugar donde se efectúan lazos a partir de funciones, los cuales se conciben desde el discurso dentro de un espacio de redes definido y fundado por la relación de la palabra. Lacan hablaba mucho del lenguaje, que viene a formarse desde un inicio físico. Hay un inicio físico, hay un nacimiento, ¿no? Entonces, a partir del lenguaje, nosotros vemos esas funciones actuar y luego llegar en fases como nos las definía. El padre como función dentro del funcionamiento, y como progenitor nunca es padre espontáneamente. Un padre, el hecho de que tú hables de una función paterna, no es porque él sea varón y haya puesto la semilla dentro de ella, no. Un padre es el resultado de, de, de una serie de funciones que tiene que ejercer, ¿no? Entonces decía que nunca es espontáneo. Debe haber una atribución simbólica necesaria para que la función se encarne en el niño. Es decir, que esa atribución en vista al infante, si no es inservible desde el concepto meramente fisiológico. Quiere decir que no, lo que queremos decir aquí es que el padre no es padre solo por ser la persona que lo ha generado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el padre y la madre, vistos como funciones y en general la familia como un sistema de parentesco, es lo que luego dotarán al niño de un saber. Lacan habla de un saber, un semblante para afrontar todo lo pulsional de su existencia. Todo lo que sea, lo que le genere pulsión, lo que le genere como una especie de instinto racional de su existencia, Uh-huh. va a ser dotado por la madre y el padre a partir de funciones. Es lo que Lacan llama como humanizar. Perdón, esto lo dice Miller, Jacques Miller, que fue discípulo de Lacan. Él va a humanizar, los padres van a humanizar la función a partir, van a humanizar la pulsión a partir de su función, ¿no? Sin embargo, va a tener su lugar como un síntoma en el malentendido entre el nombre del padre y la función de la madre y los objetos a depositar. Esto lo que nos dice es que se tiene que generar sí o sí dentro del proceso de Edipo, dentro del complejo de Edipo. O sea, cuando existe una identificación, es ahí donde se van a introyectar las partes más importantes del funcionamiento paterno, al menos para la constitución de un líder, ¿no? Lacan diría que el sujeto, como resultado de la familia, se encuentra velado o expuesto, y esto es muy importante. De hecho, tiene una especie de matema en donde genera una S de un sujeto y le pone una barra, le dice que está barrado por la cultura, por su historia, donde el sujeto tiende a repetir y regresar al lugar de donde se le marcó. Quiere decir que el sujeto, dentro del complejo de Edipo, se genera un barramiento cuando pasa o cruza esa línea dentro del funcionamiento del padre y la madre hacia el hijo y en esa triangulación edípica, que luego se remite dentro del proceso para la generación de un líder.
y viceversa. Es decir, las herramientas que el líder toma normalmente fueron introyectadas de manera muy arcaica, muy primitiva, que luego hay que desarrollar, por supuesto, pero desde ese momento. Aquí, si es que no hubo introyecciones adecuadas, es decir, las funciones operantes, es donde se da la ruptura de la familia, generalmente generada evidentemente por el nódulo de pareja, y puede traer la debilitación de la función paterna y en casos muy graves puede traer incluso un proceso psicótico, esquizofrénico. O sea, puede traer enfermedades más graves, ¿no? Claro. Aquí hablamos de, pues, en realidad de faltas en donde, bueno, pues yo no ejerzo, no hay un ejercimiento de la función paterna normal, pero bueno, sigue habiendo cierta función paterna, pues no pasa nada. Ese niño o esa niña normalmente no va a ser un líder, pero tampoco pasa nada con su, digamos, eh, con Sí, su sanidad psíquica, ¿no? sí, digamos, Como ser un neurótico. un neurótico más, Ajá, un sí. neurótico más, ¿no? Dentro de esta realidad subjetiva. ¿Cómo repercute esto al infante? Bueno, respecto de esta internalización de iconografías, es decir, de introyecciones, que podrían ser no solo del orden de lo juiciosamente bueno, sino también una internalización de un padre deficiente. Estas carencias de las que ya hemos hablado, en algunas personalidades incita a desempeñar funciones de adulto sin el tránsito de lo familiar. Es decir, a veces existe la introyección de la función paterna, pero no a ese nivel, o se pueden ver juiciosamente mal hechas. Y entonces el infante empieza a generar funciones de adulto que no debería de tener y Ok, ok. lejos de la estructura familiar comienza a generar pues, una especie de maduración que no es propia. Esto es aquí cuando Lacan habla, por ejemplo, de la familia en crisis, ¿no? Que en realidad una familia siempre está en crisis. De hecho, es necesario que esté en crisis, es un axioma redundante. Inicialmente a fallos de suplencia, como el que hablamos, ya que ni las instituciones educativas, ni las religiosas, ni el Estado deben de ser transmitores constituyentes de humanizar a ese ser humano. Es decir, posteriormente del complejo de Edipo, ese saber, esa necesidad de función ya aplicada, no la puede introyectar de la misma manera, pues ni las instituciones religiosas, ni las educativas, ni cualquier institución que no sea la propia familia. Esto es importante porque incluso Levi Strauss lo decía, porque Lacan, a partir de la relectura que hace de Freud, él lee también a Levi Strauss, que es un tipo muy importante a partir que habla mucho de la familia, y él dice que la familia se crea y se destruye a sí misma, y que los dos procesos, o vamos a decir, en vez de destruir, que es la palabra que utilizaba, que la familia se frustra, ¿no? Y entonces, que el crear y frustrar a la familia, los dos procesos son necesarios para la constitución de seres humanos más o menos mentalmente sanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya de manera más específica, introyectamos lo que son las necesidades de función paterna en el complejo de Edipo, y es cuando a nivel inconsciente se generan esas herramientas, ¿no? Ok. Entonces, Ujú. sí, Sí, no, partimos entonces de cómo este amplio estudio, este gran conocimiento vasto que, bueno, ya cumple, que fue en 1910, como 90 años, ¿no? Que fue más o menos la fundación del psicoanálisis, que casi, posteriormente terminó. bueno, si Ah, consideramos no, 110, ya los está. tres años. Sí, no los tres sexual. Tendríamos que considerar, pues, la interpretación de los sueños, sí, más de 100 años, Sí, porque fue en 1895, 1900, que luego Freud lo retrasa y lo manda a retraso 1900, sí. con el siglo, algo así, ya no Mm. recuerdo bien. Pero bueno, entonces podemos decir que toda esta amplia bibliografía, Levi-Strauss, la lectura que vino posterior de Lacan, pues ya nos dan un fundamento súper amplio de cómo se va formando la psique o, digamos, en términos bastante coloquiales, la personalidad de cada individuo. Y cómo esto, finalmente, bueno, tiene mucho que ver con estas primeras figuras, mamá, papá, simbólicos, o sea, porque no todas las familias son nucleares, pero cómo estas Ah, relaciones te van dando las herramientas para que tú finalmente llegues a ese modelo
que actualmente en las empresas se enfoca, ¿no? Como lo que es el liderazgo, es ya sea cualquier tipo de líder, impuesto, autoritario, democrático, N perfil, ¿no? Entonces, híjole, pues sí, es bastante enriquecedor, ¿no? Como pues viene toda Mm. esa complementariedad y entonces no vemos al líder como alguien, como un rol que llega a cumplir una función, sino que lo vemos como una persona que tiene toda una historia detrás, una prehistoria incluso, ¿no? De cómo fue que llegaron los padres a consolidar el fenómeno familiar que tuvo este individuo por algún motivo llegó a este punto, ¿no? Entonces, me parece Sí, muy... es necesario, solo un matiz, es necesario aclarar que todo lo anterior discurre sobre una estructura inconsciente de las funciones y objetos involucrados. O sea, estamos hablando sobre todo desde procesos como la castración, la simbolización de objeto, el proceso de castración simbólico, la generación de significantes y luego la sublimación, que es la puesta en marcha ya de esta función propiamente dicha, ¿no? Entonces, con la consecución de estas metas ya introyectadas y aplicadas al mundo fuera de la estructura primaria, es decir, ya de adulto. Claro. Desafortunadamente, siempre quedarán escollos, normalmente quedan escollos ambientales, los cuales pueden determinar de una u otra forma que estos significantes o estas pequeñas partes de esta historia específica de los sujetos traerán subsecuentemente diferencias bastante distintas, ¿no? Uh-huh. Como fundamentos propios en el caso de si se existe, por ejemplo, una sublimación o no. En este caso, para ser líder, o sea, puede haber gente que tenga esas mismas funciones, pueda tener esas mismas introyecciones y luego su sublimación no le dé como para llegar a ser líder y sencillamente no lo ejerce, no lo establecerá de ninguna forma de liderazgo. Lo que planteamos en este estudio en general es que esa sublimación que luego se genera a partir de esta instauración es particular y es muy específica de cada uno de los líderes específicos. Ahora, la forma en que se puede comprobar esto, que el estudio sigue en ello, es que se genere, por ejemplo, un plan vivencial en donde luego se hagan reminiscencias de estos, imagínate juntar, yo qué sé, 10 líderes mundiales o yo qué sé, a nivel, cuando digo mundiales me refiero heterogéneos, ¿no? De diferentes países y que se les meta en un sitio donde se les haga una prueba evidencial, donde a partir de entrevistas y algunas pruebas psicométricas se les pueda indagar acerca de su infancia, ¿no? Con lo que eso lleva, imagínate un estudio, lo caro que sería un estudio específico de esos, Claro. en donde podamos ver específicamente en qué partes de su proceso propio, ¿no? Individual, se generaron estas semillas o estas figuras y comprobarlo, ¿no? Claro. Esa es la parte más práctica. Y es más o menos a lo que yo quería llegar, por eso quería hacer ese matiz. Sí es parte del proceso psicoterapéutico, más bien terapéutico teórico, quiero decir, ¿no? Clínico teórico, pero trata de respaldarse y demostrarse dentro de la bibliografía con bases fundamentadas a partir del liderazgo. Esa es la base que nosotros proponemos dentro de este estudio. Y entonces es un estudio que ahorita está vigente, o sea, están trabajando en ello. Bueno, es un estudio es un estudio longitudinal, ¿no? Okay. Hay que llevar, evidentemente, tú piensas que para que se haga un proceso experimental como ese se necesitaría de muchísimos recursos, ¿no? Pero bueno, la parte en la que nosotros aportamos, que es la más teórica bibliográfica, pues, sí, sigue, digamos, en un proceso, culminó esencialmente con el trabajo que hicimos, sí. Okay. Pero es verdad que no se ha dejado de generar un interés al respecto y claro. No, bueno, el estudio experimental es complicadísimo hacerlo y, a ver, puede hacerse, pero obviamente claro. Para este tipo de necesidades experimentales se necesita muchísimo apoyo y, por supuesto, un ímpetu mucho mayor, ¿no? Lo que hablábamos de la parte económica dentro de todo este proceso experimental. Es complicado hacerlo, es complicado y, bueno, yo esperaría que a partir por ejemplo, este tipo de convenientes de acercarnos más a partir por ejemplo, de sistemas electrónicos o de Facebook, ¿no? Y todo este tipo de redes sociales,
se pudiera hacer algo interesante, ¿no? Y en vez de ser un programa vivencial, pues, por ejemplo, que fuera una serie de preguntas, ¿no? Que se le pudieran hacer al líder y que de ahí pudieran salir ciertas cosas interesantes, ¿no? Pero Sí, bueno, estamos ahí, seguimos digamos, todavía al pie del cañón buscando ciertas zonas en las que podamos hacer algo de investigación me parece al respecto. perfecto. Oye, y bueno, con base en esto que lograron establecer con la bibliografía, quizá, bueno, no en un nivel ya de encontrar resultados o análisis, etc. Por lo que entiendo, ¿qué recomendaciones tú das a los líderes en general? Digo, cualquier líder de una organización, ya sea la pequeña tiendita, ya sea el gran corporativo, que pueda mejorar su práctica con sus equipos, ¿no? O sea, ¿qué crees que sea unas claves fundamentales para que pueda detonar un mejor liderazgo, para que pueda realmente, pues alcanzar los objetivos que se propongan, que se planteen, que tengan impuestos, qué sé yo? Mira, yo creo que una parte fundamental del liderazgo organizacional Ujú, se fundamenta en el distanciamiento, no voy a decir emocional, pero sí en el sentido de acercamiento, como incluso físico, que existe del mismo líder a partir de sus subordinados. Yo entiendo que un director general no pueda estar a su vez con la gente de planta, hablando ya directamente, ¿no? Pero ujú, ¿sabes cómo sería un acercamiento y además con un poco mucho conocimiento que tenga a partir de la experiencia y de la lectura hecha de este tema? Sería con la sensibilización. Tú tienes una recomendación grandísima sería una parte específica de sensibilización del líder. El líder tiene que darse cuenta, ¿no? Que cómo es que está trabajando la gente que está cercana, cómo es que está trabajando sus subordinados, las cuestiones ambientales en las que viven, ¿no? Entonces, sí ujú. tiene que haber un acercamiento no solo emocional, sino físico, y llegar a que esta persona no se vea imbuida por ese mismo, pues hombre, poder, esa misma necesidad de... también, por ejemplo, Lacan decía que, perdón, no me acuerdo si era Lacan o Miller, decían que el ser humano tiene que ver entre el poder y la distancia que existe entre otro ser humano, ¿no? Hacía una referencia al respecto. Y es que eso es fundamental. El líder tiene poder, ¿no? Entonces, el líder al tener poder, si yo me estoy imbuido en una situación de poder, pues voy a tender a alejarme. Y luego sí tiene que ver también lo cultural, porque en México y en zonas latinoamericanas tenemos mucho, por esa misma, pues otras cuestiones, digamos, socioculturales, tenemos mucho a tratar de separarnos de las personas que creemos que son distantes a nosotros por cualquier cosa, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Ya si tenemos o un mejor coche o una mejor casa, o tenemos más dinero o menos dinero, o tengo un mejor puesto, no. Entonces, en ese sentido, yo lo que pondría como una parte fundamental sería la sensibilización. Y luego ya entrando en la sensibilización, yo hablaría ya incluso de humanización. O sea, no solo esa parte en la que él entiende cuáles son las necesidades de sus allegados, sino que incluso las viva a cierto nivel, ¿no? Que incluso vamos, que se rodee de ellos en momentos en los que tendría que estar, por ejemplo, en piso, en algún momento difícil, por ejemplo, en la zona de trabajo, con el jefe de Claro. operaciones. ¿No? O sea, humanizar la parte más necesaria, porque hay un distanciamiento que casi es lógico Ujú. dentro Sí, de los procesos culturales que también existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que gran parte se definiría como ello. Y luego, yo también pondría como un trabajo propio del líder. El líder no solo tiene que verse como líder a sí mismo, sino tiene que verse como ser humano y como con una necesidad de verse internamente. Y ese, Eduardo, es un trabajo muy propio. Eso es un trabajo muy individual, ¿no? claro. Es un trabajo muy, incluso yo te diría ya casi de clínica, o sea, de clínica psicoanalítica, de relación, por ejemplo, incluso terapéutica.
él se tiene que ver a sí mismo como, inicialmente como un ser humano, ¿no? Y luego sí, que resultó ser líder y le gusta ser líder y tiene los dotes y tiene toda la proyección y bien, eso bien, pero luego pues tiene que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y eso sí también se puede fundamentar a partir de un trabajo propio. Eso te aseguro, esas tres cosas de las que hemos hablado, ¿no? La sensibilización, la humanización, y que si te fijas van en la misma línea, y el trabajo propio, son, pues, yo creo que ayudarían muchísimo a ejercer su práctica con sus equipos de trabajo, muchísimo. Claro, y esto que dices, ¿no? Como tercer punto me parece primordial y más partiendo de esto que pues nos dice toda la investigación con respecto al enfoque psicodinámico, ¿no? Entonces, entre mejor te conozcas, sepas qué Claro. momentos fueron determinantes en tu vida, qué, digamos, cuestiones de tu historia te llevaron a ese lugar de liderazgo, de responsabilidad, te Ujú. van a ayudar mucho, ¿no? A poder pues romper estas barreras de empatía, poder quizás en el mejor de los casos pues humanizar, ¿no? Que finalmente esa es como una gran característica o de los grandes objetivos que tiene la clínica, ¿no? La psicología Ujú. clínica. Entonces, Mm. pues sí, pues me gusta mucho esa respuesta, me parece también muy esperanzadora, ¿no? Porque pues sí se necesita, o sea, yo de repente siendo hoy eh, 2020, me entero de casos inconcebibles de liderazgos que digo, "Oh, Dios, ¿cómo puede estar pasando todavía esto, no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Mm. sí, totalmente, o sea, el poder conocerse más como persona puede detonar un mejor liderazgo, ¿no? Claro, claro. Mira, es importantísimo darle un sentido a este tipo de cosas más, hablo de hablar de cosas humanísticas y relacionadas con la organización más real. O sea, la gente que quiera ver este tipo de circunstancias, solo se tiene que acercar a las organizaciones, digamos, más conflictivas en ese sentido. O sea, la parte organizacional está y al líder no se le tiene respeto, se le tiene miedo, ¿no? O sea, Sí, no hace falta más que un botón, ¿no? O sea, si tú te vas a cualquier tipo de organización, normalmente lo que se tiene es miedo. Y claro, entonces, eso, pues, en referente a yéndote ya directamente a los resultados del ejercicio de líder, directamente ya, incluso si quieres monetarios, pues evidentemente hay una menor, digamos, un menor rendimiento y eso se traduce, por supuesto, en las ganancias, ¿no? Pero incluso ya ni totalmente. siquiera en el proceso general, sino de líderes específicos, ¿no? Porque es verdad que, oye, pues imagínate una gran empresa que tiene un líder en Estados Unidos, pues evidentemente no, estamos hablando de empresas en donde se pudieran abarcar esos equipos de trabajo, ¿no? Que no sean porque pues hay cosas que son inabarcables, ¿no? Imagínate tú el jefe de Coca-Cola que vaya a cada país y se relaciona. Bueno, pues puede ser complicado y que se llegue a hacer, ¿eh? Pero en ese No, y bueno, sentido, con el nuevo esquema que estamos viviendo, ¿no? De y ya, ahora mucho menos, pero aún así te aseguro que hay estrategias de sensibilización, ¿eh? O sea, incluso tú fíjate, un trabajador ahora mismo, aparte del equipo de protección personal que puede tener, todavía con el equipo de protección personal que debe de tener de normal, ponle todo un cubrebocas y luego unos guantes y tal, pues tú imagínate, y lo tienes que hacer porque yo lo digo, en vez de explicarle y decirle, oye, mira, pues mira, esto tiene que ser porque así, sí, que existe y que la persona que está liderando ese equipo de trabajo, pues vea su comportamiento y vea su realidad, incluso que la viva con él. Y entonces claro. sí, oye, la persona se va a sentir, te aseguro que se va a sentir esto mucho más tomada en cuenta y su trabajo lo va a hacer con más ganas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Oye, pues muchas gracias, Martín. La verdad queda pendiente por ahí una pregunta. Esperemos próximamente retomar. Ahorita pues ya Vale, por pues, de tiempo tendremos que finalizar esta transmisión. Pero bueno, encantado. dejo aquí los datos de la página web en donde estás colaborando, que es Sí, sí, sí. Recientemente.com. inconscientemente.com. El correo electrónico, igual, si quieren entrar en contacto con el doctor Martín, es psicoagreda@gmail.com.
Brindas terapia en Ahora, línea, social, claro, claro. ¿sí? No, decía que ahora con lo que está en boga de las redes sociales, pues hacemos, la mayoría es la terapia en línea, Ujú. y de hecho estamos atendiendo a varios pacientes, incluso de diferentes países, con lo cual, pues oye, la verdad es que ahora mismo hay buenos resultados y afortunadamente hay la infraestructura, entonces sí, Sí, ahí estamos. Muchas gracias, perfecto. Eduardo. No, a ti, Martín, un gusto como siempre. Abrazo fuerte hasta allá. Chao. Bye.